Bueno, pues aquí estamos de nuevo en el tercer segmento y quiero agradecer muchísimo, muchísimo a todas aquellas personas, magos, amigos de España, hasta de Italia, de Estados Unidos, de México, de Bogotá, de Chile y de mi querido Buenos Aires. Quiero agradecerles la acogida que han tenido con los dos primeros segmentos. Quiero decirles que mis productores Indira García y Henry Gutiérrez han querido que hagamos esto cuando en realidad tenemos el libro preparado para poderlo sacar con 680 páginas. La idea de esto, que ellos fueron los que me lo propusieron, para mí es muy difícil porque explicar la vida de un niño que quiso ser mago, pues no es difícil, pero porque fui el protagonista principal, pero por la cantidad de anécdotas que tiene este libro y que va a tener esta historia, que más adelante veremos cómo llego a Venezuela, cómo llego a Estados Unidos, qué magos me ayudan, qué magos he entrevistado, qué magos he conocido. Todo eso va a ser muy interesante. En ningún momento es mi ego, porque el libro está sacado, simplemente lo vamos a sacar para regalar a todos los amigos y a todos los amigos y a todos los familiares y a todos los venezolanos que me quieren, modestia aparte, que el otro día me hicieron una entrevista, un periodista famoso, y al final llegó y dijo una cosa que a mí me sorprendió, que el Gran Henry era patrimonio cultural de Venezuela. Entonces, si algunas personas piensan esto, yo estoy en la más de los grandes humildad y sencillez, porque ha sido mi vida, pues agradezco muchísimo a todas esas personas y al mismo tiempo quiero dejar un legado. Y la gente se pregunta, después de tantos años, cómo yo llegué hasta Venezuela, el resto de América Latina y hasta la China. Eso lo vamos a ir viendo porque aquí está escrito. Hoy en el segmento 3 han visto ustedes el libro. El libro no lo vamos a ver hasta el otoño del 1948. En el otoño del 1948 es cuando cambia la vida de Enrique Gutiérrez, el Quique, para siempre. Pero para siempre. Antes de ese 1948, yo ya les había dicho a ustedes en el capítulo anterior que había seguido unas normas un poco no ortodoxas que abandoné rápidamente. Había en el pueblo, y esto es muy importante, en Puerto Llano, de la provincia de Ciudad Real, había un puesto de novelas muy modesto de una persona que había trabajado en la mina y le había quedado una cosa que se llama silicosis. Para ustedes no le dice nada, pero es una enfermedad de la mina de carbón. Y el ayuntamiento lo había protegido porque le había quedado poca paga de retiro. Y había puesto un puesto de novelas en aquella época que se usaban mucho las novelas del oeste de Fidel Padro, M.L. Estefanía, que cumplieron una labor social tremenda en una España deprimida, sin televisión, sin radio, sin nada. Aquellas novelas era una especie de desahogo. Y este señor tenía el puesto de novela donde uno iba a cambiar, por ejemplo, una de M.L. Estefanía, iba a cambiarla por una de Fidel Castro, los pistoleros, el oeste, la cuestión. Yo, pues ya inquieto como siempre, no sé si ya tenía también un poco me hice muy amigo de don Santiago, y yo ya no sé si es que tenía ya el sentido del comercio y de ganar algo de dinero. Quise poner un puesto con mi escudero de España, que se llamaba Desiderio Cámara. Quisimos poner también un puesto al largo de don Santiago de cosas de novela. No funcionó. Había un deseo mío de tener ya un ingreso, y yo después cambiaba las novelas de ese mismo tipo, pero iba a domicilio, peluquerías, negocios, tal. Y dejo esto, inquietud, para cuando llegue el otoño del 1948, cuando ese puesto de novela de don Santiago, viene el gran cambio de Enrique Gutiérrez, de Quique de aquella época, en su vida. En el año 1948 vino el River Plate, por ejemplo. Me empecé a aficionar al fútbol por el marca que tenía. Yo había sido jugador de fútbol 13, 14 años en un equipo de alevines que se llamaba El Rayo.
de allí de la ciudad mía de Puerto Llano, y decían que tocaba muy bien la pelota con la derecha, que era un extremo fabuloso, era una especie de tipo Juncosa de aquel tiempo, pero yo tenía mucho miedo y una vez me levantaron la pierna así un defensa con aquellas botas y yo dije, lo mío no son los pies, lo mío son las manos, y así quedó para siempre. Y me acuerdo que vino en aquella, para los buenos amigos argentinos, vino el River Plate a jugar dio una girita por allí por Venezuela, y el Madrid jugó con una selección del Atlético Aviación, hoy Atlético de Madrid, y con el Real Madrid, un conjunto entre los dos equipos. Y yo tenía un radio Warner que tenía mi padre allí, pude escuchar aquello aquí con esto, y me acuerdo que el River Plate le pegó a la selección de Argentina, le pegó a la selección el River Plate de Argentina a la selección del Atlético de Madrid y de Real Madrid, los mejores jugadores de en ese momento, Campos, Arencibia, Molón y todo eso, le ganaron 5-1. Y eso yo quise decir que en América había algo superior, porque además todos los artistas siempre han hablado en España, posteriormente lo he sabido, de que había que venir a América. Bien, eso me quedó impactado, pero lo que más me impactó también es que después en el verano, a principios del verano, murió Manolete, en un pueblo que está cerca, Linares, yo le llamo pueblo, Linares, allí murió Manolete, el más grande. Y resulta que yo tenía un familiar, quisieron hacer una película enseguida de Manolete, y yo tenía un familiar, hicieron un casting, yo tenía un familiar que era muy parecido a Manolete, y fue elegido. Y entonces esas cámaras vinieron a Puerto Llano, las del Nodo, que entonces no había televisión ni mucho menos, las del Nodo vinieron y él fue allí con las cámaras del Nodo. Y yo viéndolo de pequeño así decía, Dios mío, ¿quién se hubiese parecido a Manolete para que entonces yo estar delante de las cámaras? Ya me gustaba, envidié no, porque no he tenido envidia nunca, pero me sentí como diciendo, yo debía de estar ahí también, lástima que no me haya parecido a Manolete. Esas son las inquietudes mías entre todo ese tipo de cosas. Y un mago vino cuando no venían circos, cuando estaba en apenas el mes de mayo, mayo, vino un ilusionista al Gran Teatro. El Gran Teatro era un teatro era porque ya le explicaré después cómo desapareció ese Gran Teatro en ese pueblo. El Gran Teatro era un teatro muy bueno, un teatro con todos los camerinos, con toda la profundidad, con todos los backing, con todas las cajas, con toda la iluminación de un teatro profesional. Ya habíamos dicho antes que venían muchas compañías. Ahí se anunció, por cierto, un amigo mío, Agapito, que tenía unas letras bonitas para poder anunciar, anunció a un mago que se llamó D. Henry, D' Henry, sin H, E, N, R, I, griega, I latina, de Henry. Pero ¿qué me llamó la atención a mí antes de la actuación de este mago? Me llamó que en una casa fotográfica, en un fotógrafo que estaba en el centro del pueblo, colocó una caja de cristal con una naranja y sellada por el alguacil del ayuntamiento, sellada con lacre, y ahí estuvo la naranja durante 4 días para que todo el pueblo la pudiera ver. Salió en el periodiquito que había en el pueblo, un periodiquito muy modesto, que podían ir a ver la naranja que iba a hacer el milagro, el mago el ilusionista, ya la costumbre de decir mago, del ilusionista de Henry, que se iba a presentar en el Gran Teatro, y que vieran a ver esa naranja. El pueblo entero, la ciudad entera, comentó lo de la naranja. Y yo, claro está, yo llegaba a esa escaparate, a esa vitrina del fotógrafo, y me extasiaba allí 10 minutos mirando la naranja, que decía, esta naranja será abierta en la función del ilusionista de Henry, que tendrá lugar en el Gran Teatro a tal hora y tal hora. Y yo me quedaba mirando esa naranja a ver qué pasaba, qué sería eso. Y estaba la caja de cristal sellada con lacre. Llegó el día de la función y el de Henry pues vino al Gran Teatro,
Yo sí pude pasar porque entonces los muchachos, eso era un acto que podían ver los niños, pero no pude sacar butaca, tuve que ir a gallinero, que le llamábamos nosotros, que platea, que se llama lo más barato del teatro, que pude sacar con décimo y escudero. Y vimos cómo el alguacil traía la naranja con la caja de cristal lacrada y la ponían en un velador allí, en la función del mago de Henry, del ilusionista de Henry, que iba a trabajar un solo día. Recuerdo bien lo que hizo ese día. Hizo la carta que sube, hizo el huevo en el pañuelo, hizo el cigarrillo eléctrico en aquella época de súper de moda, hizo también manipulación con cartas, que a mí me encantaba, hizo dedales, manipulación de dedales, estaban de súper moda los dedales de manipulación en España, hizo el mentalismo con unos sobres y por fin la carta en la naranja. La carta en la naranja, no quiero decirles a ustedes que viene el agua, él da una carta, bueno, dio una carta corriente, para mí normal, entonces la rompieron en 4 pedazos, él desapareció con un pañuelo, puso los pedazos allí, se quedó con un pedazo, una persona del público, y los 4 o 5 o 8 pedazos de la carta rota desapareció. Entonces traen con mucho cuidado la naranja y la colocan allá, rompe el alguacil, acompañado el alguacil del ayuntamiento, rompen el lacre con un apesto fuerte, sacaban la naranja y entonces se la daba a un espectador que había subido como ayudante, el que la partiera con un cuchillo que mostraba que no había nada, le va dando vuelta a la naranja, le va dando la vuelta a la naranja, y para sorpresa mía, en especial, y del público en general, allí había una carta. Una carta entonces que recientemente había dado una cualquiera al público, la habían roto en pedazos, y allá había una carta, y entonces con unas pinzas llamaba al espectador que había partido la naranja, sacaba la carta de la naranja y entonces mostraba, le preguntaba a la persona qué carta había agarrado y le había dicho el 7 de bastos, y entonces mostraba, desenrollaba la carta, el 7 de bastos, que le faltaba un pedacito, y entonces venía y le preguntaba al señor que se había quedado un pedazo de todos los rotos, y encajaba perfectamente ahí. Eso me quitó el sueño, y me hubiese gustado haber sido ayudante de él, como he dicho antes, pero estaba en gallinero, no podía haber sido ayudante. Eso fue algo que verdaderamente causó una sensación a mí y al público, y lo comentaron. La carta que estaba en la casa del fotógrafo Gómez, la abrieron, la carta de la naranja, eso es un milagro. De Henry trabajó un solo día, tenía un acento francés que hoy en día o años después, yo me di cuenta que a lo mejor no era francés, que era un español a lo mejor de Andalucía o de las Vascongadas o era de Badajoz, que ponía un poquito el tono afrancesado, tal, con las palabras francesas, y eso gustaba mucho, ese tipo de ilusionista. Yo lo recordaré siempre mucho a De Henry, que no tiene que ver nada con mi nombre, ya lo vamos a ver después, de dónde viene el nombre mío, porque ese número de la carta en la naranja me sirvió a mí los primeros años en Venezuela como un caballito de batalla, y aquí me conocían muchísimo al principio de yo llegar, que lo hice en el show de las 12, el número de la carta en la naranja. Lo aprendí con el tiempo, él no me lo enseñó, no tuve oportunidad de saludarlo, trabajaba un solo día, el francés, solito, sin ayudantes, y entonces sí me gustó. Por ejemplo, que ya empecé a ver que había magos que no eran de circo solamente, que llevaban aparatos y tal, sino que llevaban un maletincito con 4 cosas y un smoking que llevaba en una maleta. Eso empezó a gustarme a mí, de que no había que llevar tantos aparatos. En eso se lo tenemos que agradecer a De Henry, que vino por allá. Había unos magos que yo empecé a tomar nota en aquellos tiempos. Por ejemplo, Barceló, Daclanch,
Si se meten ustedes hoy en día en las computadoras, Barceló y Daclans y Alfera, por ejemplo, y Francis, eran unos magos que yo empecé a tomar nota, y de ahí viene después del inicio de la carrera posible mía, que ellos iban y trabajaban en bares. Llegaban a una ciudad, un pueblo pequeño, grande, mediano, de 30.000, de 5.000, de 1.500, trabajaban siempre. Trabajaban. Entonces aquella época era todo bienvenido para divertirse la gente, y hacían su dinerito, y ellos le llamaban el kilometraje, porque iban, hoy estaban aquí en este pueblo, mañana estaban en el siguiente, el otro el que les seguía, tenían una ruta hecha de esta manera, y hacían magia en los bares y tal, no cobraban nada. Si le cobraban algo al bar por traerle la gente para que tomaran allí las cañas de vino, tomaran las cañas de cerveza, pero hacían dinerito rifando. Rifaban entonces una botella de Adín del Mono en el descanso, o alguna cosa al principio, mientras se preparaba la función. La señora del mago o el ayudante del mago rifaba con unas carticas que ya se los voy a explicar a ustedes el primer show mío, también cómo interviene esto, aprendido de ellos. Rifaban, y después en el descanso hacían una botella, por ejemplo, de anís del mono, y después en el descanso hacían otra rifa, y con aquello ellos se iban manteniendo. Y a lo mejor al bar le pedían que solamente le pagaran la noche de la posada, y a veces ni eso, sino simplemente le agradecían el hecho de que viniera gente a ese bar, a ese círculo de recreo, o aquella salita, aquello para vender ellos sus cosas. Y es lo que le llamaban antiguamente después cover. Era un cover ahí, el dinero para el bar, y el resto era para estos magos. Y recuerdo mucho que yo después, haciendo también ese kilometraje, veía, por ejemplo, unos letreros expuestos en pintura en los camerinos, en los bares y tal, que decía: por aquí pasó Barceló, por aquí pasó Barceló, y que había recorrido. Y una de esas veces yo llegué a estar en un pueblo cerca, muy cerquita, no había viajado 4 o 5 kilómetros, y vi a Barceló. Alguien me dijo: no, Barceló trabaja esta noche. Allí tuve esto, me lo pude ir a pie, caminando, y conocí a Barceló. Y Barceló me dio una tarjeta que me mandó, me hizo mucha curiosidad, que decía: Barceló, ilusionista, prestidigitador internacional, dirección fija, tal y tal. Dirección fija. ¿Por qué quería decir dirección fija? Porque el resto del año, o la mayor parte del año, se la pasaba haciendo el kilometraje. Y eso me gustó mucho a mí. Y hemos empezado donde terminamos el otro día, porque en el próximo capítulo viene cómo obtengo el libro La prestidigitación al alcance de todo, que tiene conmigo 66 años y que es clave en mi vida. Hoy en día, este libro de La prestidigitación al alcance de todo, para mí, creo, ya con muchos más conocimientos después, que fue el Tarver de Estados Unidos. De aquí no solamente salí yo, pero es que había en aquella época, no había nada escrito de magia, algunas cosas en francés, pero La prestidigitación al alcance de todo debe ser, porque Paulita Avilés, después con el tiempo, Laura Avilés, con el tiempo lo editó hace 5 o 6 años como si fuera el Tarver de España. En el próximo segmento, ¿cómo llego a este libro? Interesante y un poco trágico y un poco melodramático. Los espero, y gracias por estar conmigo en esta serie de Historia de la Magia del Gran Henry.